Hoy, siendo vísperas de la celebración de la Navidad, como hacemos todos los años, vamos a ver una exposición temática al respecto. Vamos a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Solamente eso, pero hay bastante para decir ahí. Obviamente no voy a decir todo lo que hay que decir para decir de ese versículo, pero al menos para tener en cuenta de recordar siempre de qué se trata la Navidad, de dónde sale la Navidad. Y lo dice acá Isaías, el profeta, en una de sus profecías habla de la Navidad. Y justamente acá, capítulo 9, versículo 6 del profeta Isaías. Y dice así: un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. La autoridad estará sobre sus hombros y será llamado maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hasta ahí. Entonces vamos a ir viendo paso a paso, frase a frase, este versículo que habla de la Navidad. Porque Navidad es natividad, natividad es nacimiento y nacimiento de Jesucristo, nacimiento del Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo. Y empieza diciendo Isaías, hablando en profecía, aunque habla en pasado, es una profecía hacia el futuro. Un niño nos ha nacido, un niño nos ha nacido, está hablando de un nacimiento entonces, y un nacimiento de un niño, ¿sí? Un varón nace, ¿no? Acá, aunque está con mayúscula, al menos en la versión que tengo yo, la palabra niño, no imagina, o cualquiera puede imaginar simplemente, bueno, nace un niño, está bien, un nacimiento, un ser humano, un hombre. Y eso fue lo que pasó cuando nació Jesús. Vamos a Mateo capítulo 1. Para ver el nacimiento de Jesús. Mateo 1, del 18 al 25. Porque dice Mateo: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes de que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era justo, no quería difamarla. Por eso decidió dejarla secretamente. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz un hijo y lo llamó Jesús. Bueno, nació un hijo, un niño, nació y le pusieron por nombre Jesús, que en hebreo significa Dios salvará o Dios salva. Y en hijo, en hebreo, Yeshua o Yehoshua significa Dios salvará o Dios salva, o el Señor salva. Bueno, nace un niño acá, un hombre. Hay algunas cosas que nos hacen pensar que era más que un hombre, pero bueno, nació un hombre, nació un bebé. Un bebé que dependía de la madre, dependía del padre, un bebé que no podía vivir si no comía, si no tomaba, si no era cuidado. Un ser humano que creció, dice Lucas capítulo 2, versículo 52, que crecía en estatura y en sabiduría para Dios, con Dios y con los hombres. O sea, un bebé que nace, un niño que nace, crece, se desarrolla como cualquier otro ser humano, crece y muere, como todos nosotros vamos a morir algún día. Todos los evangelios relatan la muerte de Jesucristo, aunque no murió de enfermedad ni de viejo, sino que lo mataron. Demuestra que eso demuestra que era un hombre, era una persona que podía morir, no era inmortal.
Su cuerpo no era inmortal, su cuerpo moría igual que el de todos nosotros. Y vamos a leer el relato del nacimiento de Jesús por Lucas, Lucas en el capítulo 1. Lucas 1 del 26 al 38. Aunque ya vimos algo en Mateo, también acá lo vamos a leer y hay algo más que agrega Lucas en su Evangelio al nacimiento de Jesús. El 26 al 38, al principio del Evangelio, dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Así fue que el ángel entró donde estaba ella y le dijo: alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Pero ella se turbó por sus palabras y pensaba qué saludo era ese. Entonces el ángel agregó: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora concebirás en tu seno, darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Será grande, y acá está lo que agrega que es importante, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Además, también tu pariente Elizabeth ha concebido a pesar de su vejez. Este es el sexto mes de ella, a quien llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María respondió: yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Lo que tenemos acá de Lucas nos confirma lo que ya vimos en Mateo, que este niño que nació no era común y corriente. Era un ser humano que creció, que podía morir, que murió, sí, pero no era común y corriente. Será grande, fue grande, llamado Hijo del Dios Altísimo, y Dios le dio el trono de David, su padre, para siempre. Claro, María era virgen, no podía quedar embarazada, pero entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra. Entonces ese niño, sí es un hombre, que nace, necesita nacer como todo hombre, pero ese es llamado Santo, el Hijo de Dios. Y por eso Isaías dice después: un hijo nos ha sido dado. Dos veces dice nos para nosotros. El niño es para nosotros, y este hijo, dice claramente el ángel, que no es hijo de María y de José simplemente, y así como así ya está. Es hijo de Dios, por eso dice nos ha sido dado. Dios nos dio a su hijo, nos lo dio a nosotros, y lo hizo por amor primeramente, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, ese versículo tan conocido, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio o entregó o envió a su Hijo único o unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda o no perezca, sino que tenga vida eterna. De tal manera Dios amó al mundo que lo dio a su Hijo. Un hijo nos fue dado, su Hijo nos fue dado para que todo aquel que en él crea no se pierda, no perezca, no sea condenado, no vaya al infierno, sino que tenga vida eterna y vaya al cielo. Dios lo dio. Y la Navidad significa esto. La Navidad es esto, el nacimiento de Jesús. Es Dios dando a su Hijo para salvar a las personas que crean en Él. Y así lo decidió. Dios decidió darlo porque quiso.
Hechos capítulo 2, versículo 23, dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y preconocimiento de Dios. Es decir, Dios decretó desde antes de la creación del mundo que su Hijo iba a ser entregado, iba a ser dado a nosotros, iba a ser crucificado y sacrificado por los pecados de todos los que crean en Él. Entonces lo entregó por amor, por decisión propia y para salvación de todo aquel que en Él cree. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue entregado para transformarnos a nosotros en seres justos y santos delante de Dios. Un niño nos ha nacido hace unos 2000 años y un hijo nos fue dado para que nosotros a través de ese Hijo, que no es hijo simplemente de María y José, sino hijo del Dios Altísimo, seamos declarados justos por la fe en Él delante de Dios. Esta es la profecía de la Navidad, la profecía del nacimiento del Hijo de Dios, que se recuerda cada vez menos los 25 y cada vez es más una fiesta de consumo, pero siempre hay que tenerlo en cuenta que es Navidad. Y continúa diciendo que la autoridad estará sobre sus hombros, sobre los hombros de este niño, de este hijo del Dios Altísimo, porque claro, si Dios es la máxima autoridad del universo, su hijo también tiene la autoridad. Él no es un simple mortal, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios Hijo. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu, y Él es Dios el Hijo. Tres que son uno. Y su ministerio así lo demuestra. Su ministerio demuestra que Él no era un mortal común y corriente. Vamos a leer Juan, capítulo 10, versículos 22 al 33. Juan 10, 22 al 33 dice, era invierno. Y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta de la dedicación del templo. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos para preguntarle, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús, se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les preguntó, muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lo que Jesús hacía y decía en su ministerio en la tierra, apuntaba a que Él era Dios, a que Él no era hombre común y corriente como pensaban los fariseos. Tú siendo hombre te haces Dios, vos sos un simple mortal como nosotros y te haces llamar hijo de Dios. Crees que sos especial, y sí lo era. Él no era un hombre común y corriente, Él era el Hijo del Dios Altísimo, Él era llamado Santo, y la autoridad estaba sobre sus hombros. Y la autoridad le fue dada completamente cuando resucitó. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La autoridad sobre sus hombros. La resurrección fue lo que le puso el sello al cumplimiento de esta profecía de Isaías.
toda la autoridad fue sobre sus hombros por, con y después de la resurrección. Así lo dijo Jesús, toda autoridad, toda, no un poco, una parte, toda autoridad más ciudadana, y no solamente en el cielo y no solamente en la tierra, sino en el cielo y en la tierra y en todo el universo, porque eso es lo que había profetizado el profeta Isaías y eso es lo que se estaba cumpliendo en Jesús. Él nació, él fue dado por Dios y la autoridad fue puesta sobre sus hombros. Y él se sentó en el trono de David para siempre. Y ahí está, en el trono, en el cielo, sentado a la diestra de la majestad, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ahora vamos a ver estos nombres o títulos que le pone el profeta Isaías a el Mesías, a este niño, a este hijo que habría de venir, y que ya vino y que va a volver. En esta versión y en las versiones más nuevas, más modernas, son 4 títulos, aunque en la Reina Valera haya 5, porque la Reina Valera dice admirable, consejero y separa en 2. La mayoría de las versiones más modernas entienden que eso es un solo título, sobre todo porque los otros títulos son también compuestos. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces lo más común o lo más obvio era que también sea admirable o, como dice acá, maravilloso consejero, y no separarlo. Además de que en el hebreo no existían las comas, así que no tenía mucho sentido separarlo. Y vamos a ir viendo uno por uno. Maravilloso consejero era llamado, o es llamado, o sería llamado, conocido, Jesús, el Mesías, este hijo que fue dado. Y maravilloso porque, bueno, primeramente uno piensa en los milagros. Jesús hizo muchísimos milagros, tantos que uno de los evangelios, Marcos, está dedicado exclusivamente a las obras de Jesús, a todo lo que él hizo. Tantos milagros tan maravillosos, tan admirables, que Juan termina su evangelio diciendo que Jesús hizo muchas más cosas de las que él tomó nota, y que si se escribieran todas las cosas que él hizo no cabrían en el mundo los libros de sus milagros, de sus obras. Lo primero que uno piensa tal vez cuando escucha maravilloso es, o admirable, sorprendente es su milagro, su poder, que también fue visto, no solamente en los milagros, sino por ejemplo en la transmutación, cuando se le aparecieron Elías y Moisés, y su rostro se puso blanco, brillante, igual que sus ropas. Y los apóstoles que estaban con él se sorprendieron, estaban idos, no entendían lo que estaba pasando. Y su poder también se vio en la resurrección, porque ni la muerte lo pudo retener. La resurrección es un hecho histórico que puede ser comprobado científicamente. Eso es maravilloso. Eso es admirable. Al igual que su sabiduría. Tanto conocimiento, tanta sabiduría él tenía, que cada vez que enseñaba, que él hablaba, la gente se sorprendía y decía, ¿de dónde sale esta sabiduría? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde viene? Y con esa sabiduría es que era consejero, aunque no consejero en el sentido que nosotros conocemos la palabra de un amigo que te da un consejo para salir adelante, sino más bien de guía. Esta palabra consejero tiene un sentido de autoridad también, de ser maestro, no simplemente estar a un costadito y esperar a que uno le pida un consejo para darlo, sino de ser un maestro, de ser un guía activo, de ser un líder o un pastor, de llevar, de indicar el camino correcto, el camino a seguir. Y eso es lo que él hace. Se puede ver más cuando uno piensa en Jesús como pastor, pero es la misma idea, aunque parezca que no tiene mucho sentido llamar consejero y pastor, que no parece que no tiene relación el ser consejero con el ser pastor. Es la idea del profeta, de mostrar a este hijo que nos es dado como alguien que va adelante mostrando el camino correcto. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, junto a tranquilas aguas me pastorea.
restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Eso es lo que Él hace, eso es lo que lo transforma, lo que lo convierte en un maravilloso consejero. Él es poderoso, milagroso y sabio para guiar a los suyos por sendas de justicia y de verdad. Y después es llamado a Dios poderoso. Y acá ya directamente dice, aunque empezó diciendo que era un niño que nace como todos los demás, después se fue viendo, se fue notando que no era un niño común y corriente, porque primero le da toda la autoridad, después dice que es maravilloso, pero ahora inmediatamente dice ya y de forma directa, es Dios. Este niño, este hijo que fue dado, no es cualquiera, es Dios. Es el Dios Todopoderoso. Y Jesús también lo decía. Aunque hay quienes dicen que Jesús nunca afirmó directamente que Él era Dios, que por eso niegan su deidad, Él sí dijo que era Dios. Claro, no lo dijo de la forma que uno quisiera leer, no dijo yo soy Dios, pero estuvo cerca de usar esas palabras. Y el que conoce un poco de la Biblia se daba cuenta que él estaba diciendo yo soy Dios. Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58, Jesús les dijo, les aseguro, o de cierto les digo, que antes de que Abraham fuera, antes de que Abraham existiera, yo soy. De cierto les digo, que antes de que Abraham existiera, yo soy. No dice yo fui, no dice yo estaba ahí, aunque ya con eso estaría dando a entender que él era eterno. Dice yo soy. Y ese yo soy no es simplemente un pronombre y un verbo. Ese yo soy es un nombre, porque hace alusión a la historia en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente y lo manda a liberar a su pueblo de la mano de los egipcios. Y Moisés dudando le dice, ¿cómo voy a decir que Dios me mandó? ¿De parte de quién voy? Dame un nombre, decime de quién me manda, ¿cómo les digo que me manda quién a que lo salve? Dios le responde, yo soy el que soy, o yo soy el que seré, según la versión. Y después dice, diles, yo soy, me ha enviado. Y Jesús dice, yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Yo soy quién? Yo soy ese que se apareció a Moisés en la zarza. Yo soy Dios, está diciendo Jesús. Yo soy ese Dios poderoso. El niño que nació hace 2000 años era Dios, que se hizo hombre, para que, como dije antes, todo aquel que le crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Además, uno puede ver que Jesús era Dios porque también Él recibía adoración. El único que recibe adoración en todo el universo es Dios. Y todos los que son servidores de Dios, por ejemplo los ángeles, cuando se le han arrodillado ante ellos decían, no lo hagas porque yo soy un servidor, ante mí no te arrodilles, arrodillate y adorá a Dios. Pero a Jesús lo adoraban y Él recibía esa adoración porque era Dios. Juan capítulo 9, versículos 35 al 38. Juan 9, 35 al 38 dice, Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú? Esto es a un ciego que sanó. Le habla, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, es el que habla contigo. Y él respondió, creo, Señor, y lo adoró. Jesús recibía adoración como Dios recibe adoración. Jesús era Dios. Jesús era Dios. Jesús es Dios, que está vivo.
Además también él inspiraba este temor reverente que inspira a Dios. Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 41, tenemos la historia de Jesús calmando la tempestad. Y dice que después de que Jesús reprendió al viento y se calmó todo, los que estaban ahí temieron. Temieron mucho y dijeron, ¿quién es este? Que hasta el cielo, el viento y el mar lo obedecen. ¿Quién es? Bueno, ese es el temor que produce Dios, el estar cerca de Él. Y Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. El Hijo de Dios que baja, que se hace hombre, que nace, quien al tomar la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó hasta lo sumo, como vimos antes, que le dio toda autoridad, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y cuando dice que Jesucristo es el Señor, estas son palabras también de un profeta. Esa palabra Señor en el Antiguo Testamento es Jehová. Jehová en el Antiguo Testamento es Dios. Y cuando dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Jehová, que Jesucristo es Dios. Dios le dio la autoridad de Dios a este niño, a este hijo, a este hombre. Jesús es Dios, Dios poderoso. Y algún día toda rodilla se va a doblar delante de Él. Por las buenas o por las malas, pero va a pasar. Y también es llamado por Isaías Padre Eterno. Recordemos que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Jesús no es el Padre, eso hay que entenderlo. Jesús es Dios, pero no es el Padre y tampoco es el Espíritu. El Padre es Dios, pero no es el Hijo y tampoco es el Espíritu. El Espíritu es Dios, pero no es el Padre ni es Jesús. Bueno, Jesús es Dios. Es uno con el Padre, pero no es el Padre. Pero tiene este título de Padre Eterno. Y Él llamaba a sus discípulos, hijitos. También lo hacía Juan. Vamos a leer Juan capítulo 13. Juan 13, 33. Miren cómo dice Jesús, hijos míos, aún estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero lo que dije a los judíos les digo a ustedes ahora, donde yo voy ustedes no pueden ir. Como dice Jesús a sus discípulos, hijos míos. Juan también, el discípulo de Jesús, también le decía a sus discípulos, hijitos, amados, hijitos míos, o hijitos. Esto para mostrar la relación que tenía Jesús con sus discípulos, con los que son suyos. Una relación de familia, no solamente de Dios, porque primero dice que es Dios, pero después dice que es Padre. Es Dios y es santo y lejano y poderoso y temible, pero es Padre y cercano y familiar. Y así Él trataba a sus discípulos. Pero el nombre de Padre también tiene que ver con el consejero. Más que nada en el tema de enseñanza y orientación, como leímos tantas veces en el libro de los Proverbios.
El libro de los Proverbios es un padre diciéndole a su hijo: hijo mío, escúchame, hijo mío, atendeme, hijo mío, hazme caso, hijo mío, no hagas esto, no hagas aquello. Y eso es Cristo. Enseña y orienta y exhorta, y corrige y reprende y disciplina con el amor del Padre. Y también es una forma de mostrar afecto y ternura. Así que este niño es Dios, pero también es Padre, también es familia. Y además es eterno. Dice ahí que es eterno. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense, y por Él fueron creadas todas las cosas significa que Él estaba antes de la creación, significa que Él era eterno, que Él es eterno. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Eterno. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, pero ya existía desde antes de la creación del mundo. Y nunca va a dejar de existir porque Él es eterno. Y el último título, Príncipe de Paz, primero le da más autoridad con la palabra príncipe, pero vamos a ver lo que es el tema de la paz. Bueno, Él es Dios. Y Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como dice 1 Corintios 14:33. Y Dios es llamado el Dios de paz en Romanos 15:33. O el Dios de amor y paz en 2 Corintios 13:11. Y muchas veces se dice que Dios es paz, Dios da paz, Dios es el Dios de paz. Filipenses 4:9, Hebreos 13:20, 2 Tesalonicenses 3:16, Dios de paz, Dios de paz, Dios de paz. Y este niño es el príncipe de paz. Jueces capítulo 6. Jueces 6, del 22 al 24, cuando Dios llama a Gedeón para que libre a Israel, manda al ángel del Señor a decírselo. Gedeón duda y después le ofrece sacrificio al ángel. Le dice: quédate, te quiero ofrecer algo. Como era el ángel del Señor, y el ángel del Señor se entiende que es una personificación de Dios también, del Hijo. Justamente una personificación del Hijo. Cuando se va, leemos versículo 22, cuando Gedeón vio que era el ángel del Señor, es decir, que era Dios, exclamó: ¡ay, Dios mío, que he visto al ángel del Señor cara a cara! El Señor le dijo: paz a ti, no temas, no morirás. Entonces Gedeón edificó allí un altar al Señor y lo llamó: el Señor es la paz, y hasta hoy se halla en Ofra de Abiezer. El ángel del Señor, hemos dicho, es Dios el Hijo, visible. Y a este Dios el Hijo, a este Hijo que después nació como hombre, humano, este primero dijo: paz a ti. Entonces dijo Gedeón: el Señor es la paz. Dios es la paz. Y según estamos viendo, el Hijo de Dios es la paz, Cristo es la paz.
Y él lo dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Y no la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. La paz les dejo, mi paz les doy, porque Él es el príncipe de paz. Porque dice Gedeón, el Señor es la paz. Una paz que viene principalmente por el perdón de los pecados, como hemos visto antes. Razón por la que este niño nos fue dado, este hijo nos fue dado, para que podamos tener paz para con Dios por medio del perdón de nuestros pecados. Y eso es Navidad. El hijo que nació, el niño que nació, el hijo que se nos dio, para que a través de él podamos ser salvos y tener paz para con Dios por medio de la fe en él. Oramos y damos gracias a Dios. Padre, gracias primeramente por haber mandado a tu hijo, haberlo dado de esa manera, por ese tan grande amor que no comprendemos humanamente, es incomprensible. Que el Dios Todopoderoso haya dado y entregado de esta manera a su Hijo y que Él, por su propia cuenta, haya dado su vida, porque tenía autoridad para darla o para no darla, y decidió hacerlo, y después recuperó esa vida por medio de la resurrección, por el poder de tu Santo Espíritu. Así que te damos gracias por ese Hijo cuyo nacimiento se conmemora, cada vez menos, pero se conmemora cada 25 de diciembre. Te pedimos que nos ayudes a vivir teniendo en cuenta ese nacimiento y que sea para tu gloria y en su nombre, nombre del Príncipe de Paz, oramos. Amén.